Tabla de amortización con cuotas variables geométricamente. ¿Qué es una gradiente geométrica? Una gradiente geométrica es una serie en que los términos de una renta crecen o decrecen en razón de una tasa porcentual constante por periodo con respecto al valor que alcanzaron en el periodo anterior. Un ejemplo, tenemos una serie donde la primera cuota es 100, la cuota base, y la gradiente geométrica es una tasa porcentual constante, digamos que es un 5%, una gradiente geométrica positiva del 5%. Entonces, la segunda cuota es igual a 100 más el 5% de 100. La tercera cuota es igual a 105 más el 5% de 105. La cuarta cuota es igual a 110.25 más el 5% de 110.25. Y la quinta cuota es igual a 115.76 más el 5% de 115.76. De una gradiente geométrica positiva. ¿Ya? Ahora, si tenemos una gradiente negativa, una gradiente geométrica negativa, recuerda ya que la gradiente es una tasa porcentual constante, ¿ya? Entonces, si la cuota base vale 150, la segunda cuota es igual a 150 menos el 2% de 150. La tercera cuota es igual a 147 menos el 2% de 147. La cuarta cuota es igual a 144.06 menos el 2% de 144.06. Y la quinta cuota es igual a 141.18 menos el 2% de 141.18. La quinta cuota sería 138.36. Listo. Gradiente geométrica positiva y gradiente geométrica negativa. Listo. Ahora vamos al ejercicio. Prepare la tabla de amortización de un préstamo de 50.000 unidades monetarias que devenga una tasa efectiva trimestral de 0,06 y se cancela con 6 cuotas bimestrales, que aumenta en 2% en cada cuota. Aumenta en 2% en cada cuota. Vamos a colocar los datos. El valor del préstamo es 50.000 unidades monetarias. Devenga una tasa efectiva trimestral de 0,06. Se cancela con 6 cuotas bimestrales, que aumenta en 2% en cada cuota. 2% es un valor porcentual. La gradiente geométrica es un 2%. Ya. Ahora, aquí tenemos la fórmula para calcular el valor presente de una gradiente geométrica. Ahora, la tasa a utilizar en la fórmula deberá guardar correspondencia con la periodicidad de la frecuencia de pagos. A ver, repito, es importante. La tasa a utilizar en la fórmula
deberá guardar correspondencia con la periodicidad de la frecuencia de pagos. En este caso, la frecuencia de pago es bimestral. Por lo tanto, la tasa de interés que se tiene que utilizar en este ejercicio es una tasa efectiva bimestral. La tasa a utilizar en la fórmula deberá guardar correspondencia con la periodicidad de la frecuencia de pagos. En este ejercicio, la frecuencia de pago es bimestral. Por lo tanto, la tasa de interés que tenemos que utilizar es una tasa efectiva bimestral. Pero nos dan como dato una tasa efectiva trimestral. Entonces, vamos a realizar la conversión de tasas efectivas. Nos piden calcular la tasa efectiva bimestral. Es igual a 1 más tasa dato. 1 más la tasa dato, que es 0,06. Elevamos a un exponente. El exponente es una fracción. En el numerador se coloca el periodo que deseamos calcular. Deseo calcular la tasa efectiva bimestral y en un periodo bimestral hay 60 días. Y en el denominador, periodo de la tasa dato. El periodo de la tasa dato, la tasa dato es una tasa efectiva trimestral, es decir, periodo trimestral. Se coloco 90 menos 1. Hacemos la operación matemática. 1 más 0,06 y lo elevo a la 60 entre 90 menos 1. Vamos a usar 6 decimales. Ya. Ahora, para preparar la tabla de amortización, necesitamos calcular la cuota base. R1. ¿Cuánto es la cuota base? Entonces, reemplazamos en la fórmula. Reemplazamos los datos en la fórmula. El valor presente o el valor del préstamo es 50.000 unidades monetarias. El valor de R1 aquí. El valor de R1 vale, es lo que deseamos calcular, R1. R1 es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Aquí reemplazamos. Gradiente vale 2%. O su equivalente en 0,02, 2%. Y representa el valor de la tasa efectiva bimestral. Y tasa efectiva bimestral menos gradiente. Gradiente vale 2%, su equivalente es 0,02. Y el valor de n es 6. Ahora sí, hacemos la operación, resolvemos la ecuación y obtenemos el valor de R1, la cuota base, la primera renta. Hacemos la ecuación,
resolvemos la ecuación. 50.000 es igual a sería R1 R1 es igual, ya así, voy a operar lo que se encuentra entre el corchete, ¿ya? Lo que se encuentra entre el corchete es lo que voy a operar. ¿Ya? 1 más gradiente entre 1 más tasa. Este valor lo elevo a la 6. 1 menos todo este valor se divide a tasa menos gradiente. Ya, ahora sí, este valor, este factor, está multiplicando, pasa a dividir. Sería igual a 50.000 entre este factor. Y obtenemos la cuota base, la primera cuota, R sub 1. El valor de R sub 1 es de 9.081.04. Y finalmente nos piden preparar la tabla de amortización. Entonces, estos datos voy a colocar aquí. Ya está. 2% de la tasa. Voy a colocar aquí los datos, tasa y R1, que vale aquí. Ya está. He colocado los datos del ejercicio para construir la tabla de amortización. Primera columna, periodo. Amortización. Interés. Cuota. Finalmente el saldo. Son 6 periodos bimestrales. Colocamos 6 periodos. Ahora sí. Ya. Colocamos el saldo en el periodo 0, el valor de la deuda. ¿Ya? Ya. Ahora, en la columna cuota, colocamos el valor de la cuota base, la primera cuota. Y la segunda cuota es este valor más el 2%, que es la gradiente geométrica, más el 2% de la primera cuota. Y a la celda que corresponde a la gradiente geométrica, a la celda la vamos a fijar, F4. Y luego ya voy a arrastrar hasta el punto 6. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en el interés, coloca saldo por la tasa. Saldo anterior por la tasa. Ahora, a la celda que corresponde a la tasa, la vamos a fijar.
F4. La amortización es igual a cuota menos interés. El saldo anterior menos la amortización. Finalmente, arrastramos. Ahora colocamos total. Y vamos a sumar la columna amortización, interés y cuota. Para que una tabla de amortización esté correctamente elaborada, el saldo al final del periodo tiene que ser 0. Es el primer requisito. 0. Y el segundo requisito es que la suma de la columna amortización, la suma, tiene que ser igual al valor del préstamo. En este caso cumple los dos requisitos. Listo. Hemos aprendido a elaborar una tabla de amortización con cuotas variables geométricamente.